La muerte de una joven por inhalar monóxido de carbono de su boiler sin ventilación puso en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los arrendatarios cuando no revisan la seguridad de los departamentos en donde rentan. En una ciudad donde millones viven entre paredes antiguas, tuberías oxidadas y contratos de renta que nadie lee con atención, una joven entró a bañarse sin saber que ese sería su último momento con vida. No hubo gritos, no hubo sangre, no hubo señales visibles de un ataque. Solo un gas invisible. Andrea Holguín, de apenas 22 años, murió sin darse cuenta de que respiraba algo que no se siente, no se ve, pero mata en silencio. Y la pregunta es inevitable. ¿Cuántas personas en la Ciudad de México podrían estar viviendo sobre una trampa mortal sin saberlo? Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de Andrea, es una advertencia para todos. Era 11 de julio, un día como cualquier otro. La ciudad despertaba con el ruido habitual del tráfico, los vendedores en las esquinas, los mensajes que llegan al celular y las rutinas que se repiten en automático. Andrea también comenzó su día así, sin presagios, sin presentir que esas horas serían las últimas. Nadie salió de su casa pensando que ese día quedaría marcado para siempre. Andrea fue encontrada sin vida dentro de la regadera de su propio departamento, en un edificio con más de medio siglo de antigüedad, ubicado en la colonia Narvarte Oriente, un lugar que hasta ese momento parecía un hogar común, un espacio que debía representar seguridad, descanso y protección, terminó convirtiéndose en el escenario de una tragedia silenciosa. La escena no mostraba signos claros de violencia, no había desorden, no había caos, solo quietud. Cuando las autoridades realizaron la revisión inicial, todo parecía desconcertante. No había golpes en su cuerpo, no había indicios de forcejeo, no había huellas que indicaran la participación de otra persona. Era como si la vida se le hubiera escapado sin que nadie se enterara. Esa ausencia de señales evidentes no traía alivio, sino más preguntas. ¿Cómo podía alguien morir así, sin que nada pareciera fuera de lugar? La respuesta llegó con la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El dictamen fue directo y devastador. Andrea murió por inhalación de monóxido de carbono, un asesino invisible. Un gas que no se detecta con los sentidos humanos, no tiene olor, no tiene color y no provoca una alarma inmediata en el cuerpo. Simplemente entra en los pulmones y apaga la vida poco a poco, mientras la persona cree que solo es cansancio, mareo o una sensación extraña pasajera. Ese baño dejó de ser un espacio de tranquilidad, pasó a ser una trampa mortal, un lugar donde no hubo gritos, no hubo huida, no hubo pelea, solo un silencio absoluto y una pérdida irreparable. Andrea no murió por una decisión equivocada, murió por algo que no podía ver, no podía oler y no tenía manera de sospechar. Y eso es lo que hace esta historia todavía más aterradora. Cuando los peritos ingresaron al departamento, no tardaron mucho en encontrar la verdadera causa de todo. No se trataba de una falla misteriosa ni de un evento inexplicable. La tragedia tenía una explicación clara, dolorosa y sobre todo evitable. Cada detalle técnico dentro del lugar comenzaba a encajar como las piezas de un rompecabezas que nadie quiso armar a tiempo. El problema estaba en el boiler, un aparato que debía dar agua caliente y terminó entregando muerte invisible. Estaba mal instalado. No contaba con un sistema de salida de gases adecuado y tampoco tenía ventilación. En un espacio tan reducido como un baño cerrado, cualquier fuga de monóxido de carbono se vuelve extremadamente peligrosa. El gas comenzó a concentrarse, sin disiparse, llenando el ambiente sin que nadie pudiera darse cuenta. Andrea no lo olió, no lo vio, no lo escuchó, solo lo respiró. El monóxido fue entrando en su cuerpo lentamente, sustituyendo el oxígeno que su organismo necesitaba para vivir. Primero debió llegar el mareo, luego la debilidad y después el apagón completo. Todo ocurrió sin violencia externa, sin ruido, sin oportunidad de reaccionar. Un proceso silencioso, rápido y letal. Cuando su padre recibió la explicación, no solo sintió dolor, sintió rabia. Lo que terminó de romperlo fue escuchar una frase imposible de aceptar. Esto es muy común en la Ciudad de México. ¿Común? ¿Común que alguien muera sin darse cuenta? ¿Común que un hogar se convierta en una trampa mortal? Aquellas palabras no fueron un consuelo, fueron un golpe directo al alma, porque si esto era común, entonces su hija no era una excepción, era parte de una estadística que nadie quiere mirar de frente.
En ese departamento no hubo un solo responsable, hubo una cadena completa de descuidos, instalaciones hechas sin revisión, supervisiones inexistentes, advertencias ignoradas y normativas pasadas por alto. No fue un error aislado, fue el resultado de años de negligencia acumulada. Y en el final de esa cadena estaba Andrea. Cuando Protección Civil realizó la inspección completa del edificio, la tragedia dejó de ser un caso aislado y se convirtió en una señal de alerta colectiva. Lo que parecía un solo error terminó revelando una realidad aún más oscura. El problema no estaba en un departamento, estaba en todo el inmueble. Cada puerta cerrada escondía un riesgo potencial. De los 16 departamentos que conformaban el edificio, 7 fueron clasificados como de alto riesgo. No se trataba de observaciones menores ni de recomendaciones superficiales, sino de advertencias claras sobre peligros reales que podían poner en riesgo la vida de quienes vivían ahí. Lo más alarmante fue descubrir que en varios departamentos los boilers estaban instalados dentro de baños y cocinas sin absolutamente ninguna ventilación, espacios cerrados donde el gas no se disipa, sino que se acumula hasta volverse letal. Pero la lista de irregularidades no terminó ahí. Durante la inspección se detectaron cilindros de gas con fugas activas, conexiones improvisadas, hechas sin normas de seguridad y adaptaciones peligrosas que jamás debieron existir. Algunas instalaciones parecían soluciones rápidas, pero en realidad eran trampas invisibles esperando a ser activadas. Cada manguera mal conectada era una amenaza silenciosa. En el caso específico de Andrea, el hallazgo fue todavía más estremecedor. Su tanque de gas tenía adaptaciones hechas con mangueras de agua, materiales que no están diseñados para soportar gas ni presión constante. No era una solución técnica, era una improvisación peligrosa, algo que parecía funcionar, pero que estaba condenado a fallar. Ese edificio no tenía una sola falla, tenía una estructura completa de negligencia. Y no era una bomba que explotara con estruendo, era algo peor. Era una bomba que no hacía ruido, no mostraba fuego, no advertía su presencia, solo esperaba y alguien siempre iba a pagar el precio. Cuando los reporteros llegaron al edificio, esperaban testimonios, denuncias, voces llenas de enojo o tristeza, pero lo que encontraron fue algo mucho más inquietante: silencio, puertas que no se abrían, miradas que evitaban contacto, conversaciones que terminaban en cuanto alguien se acercaba. Nadie quería hablar, no porque no sintieran rabia o dolor por lo ocurrido, sino porque el miedo era más grande. Miedo a quedarse sin techo, miedo a perder lo poco que tienen, miedo a que denunciar los dejara en la calle. En un edificio donde la renta ronda los 5,000 pesos mensuales, muchos saben que ese espacio, aunque inseguro, es lo único que pueden pagar. Hablar podría significar convertirse en el problema, en alguien incómodo, en alguien fácil de desalojar. A veces, el miedo no nace de la amenaza directa, sino de la incertidumbre. Los vecinos sabían que algo no estaba bien en ese lugar. Algunos habían visto manchas negras en las paredes, otros habían olido gas en distintas ocasiones. Algunos habían sentido mareos o dolores de cabeza sin comprender por qué. Pero denunciar implicaba una ruleta peligrosa. ¿Y si el casero decide sacarlos en lugar de arreglar los problemas? Así se construye el silencio, no como cobardía, sino como último mecanismo de defensa. En un país donde muchas familias viven al día, donde cambiar de casa no es una opción sencilla, callar parece más seguro que hablar, aunque eso también cueste vidas. Y así, el edificio siguió respirando peligro. Entre paredes viejas y tuberías gastadas, la amenaza seguía ahí, invisible. Y sin que nadie dijera nada, el riesgo se volvió rutina, el miedo ganó. Y el silencio terminó siendo un cómplice involuntario de una tragedia que pudo evitarse. El testimonio del sobreviviente es tan fuerte como necesario. No es una historia lejana, no es una advertencia abstracta. Es alguien real contando cómo estuvo a punto de desaparecer sin entender qué estaba pasando. Todo comenzó con algo que parecía insignificante, una sensación extraña mientras se bañaba. El agua caía, el vapor llenaba el baño y entonces llegó el malestar. Primero fueron las palpitaciones, luego el mareo, después una presión intensa en el pecho.
Él pensó lo peor: me está dando un infarto. No entendía por qué su cuerpo reaccionaba así de repente. Cada respiración se volvía más difícil. El aire parecía simplemente no entrar. Su pareja entró al baño para ayudarlo, y en cuestión de minutos, ella también comenzó a desvanecerse. Sus labios adquirieron un tono morado, la piel se volvió pálida y la fuerza se le fue de los brazos. No era una coincidencia, no era estrés. Estaban respirando el mismo veneno invisible. Ambos estaban siendo intoxicados al mismo tiempo, sin darse cuenta. Lo que los salvó no fue una alarma ni una alerta. Fueron los segundos, el tiempo, el instinto de salir antes de perder por completo el conocimiento. Vivieron por minutos, literalmente por minutos. Un pequeño margen entre seguir respirando o no hacerlo nunca más. Fue ahí cuando Protección Civil intervino y el segundo superintendente Edgar Rosas confirmó algo que podría salvar vidas. Una mancha negra cerca del boiler no es suciedad, es una señal de alerta. Es evidencia de una combustión defectuosa, de gases que no están saliendo como deberían, pero lo más peligroso no es la mancha, es el gas. No huele, no arde, no pica los ojos, no da aviso, simplemente entra al cuerpo y desplaza el oxígeno. Mientras crees que solo te sientes raro, tu organismo empieza a apagarse. Por eso, la recomendación es clara y urgente. Instalar detectores de monóxido, usar tubería de cobre, exigir instalación profesional y jamás confiar en mangueras comunes para gas, porque eso que parece barato o temporal puede costar una vida. La Fiscalía investiga el caso como homicidio culposo. No hubo intención, no hubo maldad directa, no hubo un acto deliberado, pero sí hubo negligencia. Y cuando la negligencia se convierte en causa de muerte, deja de ser un simple descuido. Se vuelve una responsabilidad que alguien deberá enfrentar, porque una vivienda no debería matar, un hogar no debería ser una amenaza. La pregunta ahora es inevitable y dolorosa. ¿Quién debe responder cuando un lugar destinado a proteger termina destruyendo? ¿El propietario? ¿Los encargados del mantenimiento? ¿Quienes sabían y no hicieron nada? El padre de Andrea no habla desde la venganza, sino desde el vacío, desde esa pérdida imposible de llenar. Su voz no exige castigo, exige prevención. No busca culpables por odio, busca que nadie más tenga que enterrar a su hija por una falla que pudo evitarse con una revisión, una instalación correcta o una simple responsabilidad. Yo quiero una sentencia, dijo. No por justicia personal, sino por justicia colectiva. Porque si pasó una vez, puede pasar dos. Si pasó aquí, puede pasar en otro edificio. Si le pasó a Andrea, puede pasarle a cualquiera. Hoy fue ella. Mañana puede ser alguien que no conozcas o alguien que amas. Este no es solo un caso judicial, es una advertencia para todos los que viven sin saber qué hay detrás de sus paredes.